Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada sobre la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana. En este caso, pues aprovecho para agradecer pues, la invitación a participar en la misma al profesor Castellanos como presentador de las dos ponentes que van a concluir la jornada, la profesora María Dolores Montero Caro y la profesora Cristina Fernández González. Ambas pues con una dilatada trayectoria docente, especializada en los temas que nos ocupan. Por destacar algunos elementos de cada una de ellas, pues la profesora Montero es profesora ayudante doctora de la Universidad de Córdoba, es una colaboradora habitual en el Departamento de Derecho Constitucional, en la que tenemos pues, el gozo y el placer de tenerla frecuentemente en las numerosas actividades que aquí se hacen. Además es una especialista real en los temas que nos ocupan, especialmente en gobierno abierto. Yo he tenido el placer pues, de disfrutar de su obra, parte de la tesis doctoral dedicada pues, al gobierno abierto en perspectiva, y creo que pues, nos va a aportar muchos elementos sin duda de interés respecto de la novedad de la legislación valenciana y sobre todo pues también lo que representa ese tránsito del paradigma de la transparencia al paradigma del gobierno abierto como forma de gobernanza. Además recientemente ha recibido, porque es una persona muy activa también en Twitter, en las redes sociales, ha recibido un premio muy prestigioso por el que quiero felicitarla y por lo tanto pues es un placer tenerla con nosotros hoy. Y presento también a la siguiente ponente y así, sin solución de continuidad, pues damos paso ya a las dos ponencias. Ella es profesora del grado en Criminología de la Universidad Internacional de Valencia, de la Valencian International University, universidad de la que fui patrono en dos periodos distintos en el patronato de la universidad, en el lanzamiento de la universidad. Es criminóloga, es investigadora en el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca y pertenece también a la red de investigación de respuestas a la corrupción vinculada al crimen organizado transnacional del Instituto Iberoamericano de La Haya. Su tema principal pues, es un tema de máxima actualidad, una ley que tenía que transponer hace ya algunos años pues, toda la materia del denunciante, de la protección del denunciante, y realmente es una realidad ya normativa desde el punto de vista del Estado. La Comunidad Valenciana se adelantó hace ya algunos años al hilo pues, de toda esta reforma legislativa que se ha hecho en relación a los marcos de integridad y lucha contra la corrupción, pero sin duda alguna pues ella como especialista nos desvelará también algunas de las claves fundamentalmente de ese hito normativo que en teoría pues nos tiene que prevenir frente a ese mal gobierno que en definitiva supone pues ese negro sobre blanco respecto de todas las cuestiones que hoy hemos visto en relación pues al buen gobierno, ¿no? Creo que es un lujo pues tenerlas hoy a las dos aquí, a pesar de la hora y a pesar de que el grupo de las estudiantes de criminología por el horario pues solo han podido estar en parte del seminario, cosa que pues me disculpo de antemano, pero no soy el responsable de la siguiente franja horaria, pero bueno, pero son estudiantes de criminología que tienen interés sobre estos temas. Hemos trabajado también, por ejemplo, todo el tema de la Agencia Valenciana Antifraude y la novedad que supuso en el marco institucional, y realmente pues están haciendo un seguimiento de todos estos temas y es una lástima, y espero que las presentaciones pues las podamos vehiculizar para que también pues no se pierdan esta segunda parte del curso. Y sin más preámbulos, pues Dolores, cuando quieras, muchas gracias a las dos por su asistencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias profesor Vivanco, muchas gracias por supuesto a la cátedra Pagoda, que siempre o casi siempre intenta contar conmigo para hablar de estos temas en los que me he especializado. No sé si lo hago bien o mal, pero a mí, por ejemplo, disfruto mientras investigo con todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto y todas sus aristas: participación, colaboración, por supuesto transparencia, que es de lo que hoy venimos a hablar, y todo en definitiva lo que tiene que ver con la mejora de la calidad democrática. Bueno, en primer lugar, podéis pensar que qué hace una andaluza, una cordobesa, hablando de la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues dentro de esta trayectoria investigadora, una de mis principales líneas radica en hacer un análisis comparativo de las diferentes normativas relacionadas con gobierno abierto, en este caso concreto sobre transparencia, entre las diferentes comunidades autónomas y también las normativas de ámbito nacional. Bueno, ya se ha dicho en el anterior panel varias veces que esta ley de transparencia 1/2022 es una ley que se conoce como de segunda generación, luego veremos por qué se le llama de segunda generación, porque también algo ya se ha dicho previamente. Y bueno, yo voy a hacer pues un poco la que de esa perspectiva constitucionalista, ¿vale? Constitucional, que es a lo que me dedico, y creo que en el primer panel se ha centrado mucho, porque así eran los expertos en el tema, en la parte más de derecho administrativo. Pues yo voy a hacer un alegato a favor de la ley de transparencia como base precisamente para el fortalecimiento de la democracia, ¿vale? El fortalecimiento de la calidad que se conoce de la democracia avanzada o consolidada, como se supone que es la nuestra, hablando a nivel, por supuesto, nacional, pero evidentemente también a nivel territorial. ¿Por qué? Sin detenerme mucho en este aspecto y centrándome luego más en el ámbito de la ley autonómica. Porque, sobre todo desde el siglo XXI, desde que se empezara a hablar de la idea de gobierno abierto, de que a la ciudadanía se le hiciera más protagonista en la labor de reflejar las políticas públicas, no solamente no sea el mero voto cada 4 años, luego democracia representativa, que es la que tenemos, y ya los representantes se olvidan de la ciudadanía hasta dentro de 4 años, no, evidentemente eso es lo contrario a la propia razón de ser de la transparencia del gobierno abierto, sino que lo que queremos es que nos rindan cuentas continuamente, y precisamente una de las mayores fortalezas que permite esa rendición de cuentas, que al final también engloba que se reduzcan los niveles de corrupción, es gracias al principio de transparencia, ¿vale? Es verdad, sin decir nombres, que algunos gobiernos autonómicos, municipales, incluso estatales, ven la transparencia como el enemigo, como algo a lo que nos obligan, que puede ser una moda pasajera. De hecho, se empezó a hablar sobre todo en España de la transparencia a raíz de la crisis económica, que como todos sabéis empezó en el 2008, y los numerosos casos de corrupción que empezaron también a ver. Esto era una forma de hacer frente a esa corrupción. Pero, como digo, hay determinados gobiernos, administraciones, pues, que ven la transparencia como, bueno, algo más a lo que estoy obligado, porque hay una ley estatal, en este caso 2013, que me indica que tengo una obligación en materia de transparencia, tanto de publicidad activa, también conocida como transparencia en sentido estricto, que es lo que ha explicado anteriormente el profesor Boy, de tenemos que publicar, para ello están los portales de transparencia, tanto de las propias instituciones como a nivel de la administración, para publicar proactivamente por parte de la administración información que se considera que es información pública. Todo el tema económico, todo el tema de los cargos públicos, etc., ¿no? Pero también está la otra parte de la transparencia, que sería la transparencia pasiva, o conocido como el derecho de acceso a la información pública. Si yo como ciudadana, dentro de esos 4 años de legislatura, quiero tener una información sobre la situación de las costas, por ejemplo, pues yo me puedo ir al portal de transparencia estatal y pedir esa información si yo he visto que en la parte de publicidad activa esa información no aparece. Yo como ciudadana, en virtud del derecho de acceso a la información pública que aparece recogido en la ley de transparencia, en este caso estatal, que es quien tiene esa competencia, me tiene que responder, se inicia un procedimiento y me tiene que responder para darme esa información. Ahora veremos un poco eso cómo va, pero muy brevemente. Entonces, no debe ser visto por las administraciones ni por los gobiernos como una molestia. De hecho, si lo ven como una molestia, ya empezamos mal, porque de hecho una de las bases de la integridad que se le presupone a los gobernantes es precisamente que tengan lo que se conoce como vocación pública. No estén en la política meramente por tener un trabajo o colocar a gente, simplemente si no está en la transparencia ya mal empezamos, ¿vale? Entonces, la transparencia siempre bienvenida, y cuanto más, mejor. También se ha dicho previamente, existía antes de la propia ley de transparencia estatal, que es la última que aparece ahí, de 19/2013, ya antes se recogía a efectos administrativos
el término de transparencia, ¿vale? En la ley primero, la del 92, del régimen jurídico de las administraciones públicas, procedimiento administrativo común, y luego la posterior de 2015, que es la que actualmente está vigente. Y evidentemente esta ley de 2015, como es posterior del tiempo a la de transparencia estatal, pues se adapta a las particulares de esta ley. ¿Y qué ocurre en la Constitución española? ¿Aparece en algún momento el principio de transparencia? No y sí, como he puesto ahí. No explícitamente, pero sí implícitamente. Evidentemente la Constitución española se aprueba en el año 1978. No es que no existiera la palabra transparencia o el principio de transparencia, pero evidentemente al final un constructo jurídico que, considerándolo como lo consideramos actualmente, no existía por entonces, por esa época. Pero eso no quiere decir que no aparezca, pues como casi toda la Constitución sabéis que se ha reformado en 2 ocasiones, ahora está prevista que se reforme una tercera para quitar ya en el artículo 49 el término de disminuida por el de persona con discapacidad, pero bastante compleja de reformar. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la Constitución? Pues una labor interpretativa, que sobre todo le corresponde al Tribunal Constitucional. Y en esa labor interpretativa es donde yo digo que, bueno, yo y la mayoría de expertos que se dedican a esta materia, y cuando estaba en fase de anteproyecto de ley también y la ley de transparencia, pues dicen que implícitamente sí se entiende incorporar el principio de transparencia en el artículo 20 y luego el artículo 105.b. Aquí es verdad que he puesto los 2 artículos. El artículo 20 es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental con todo lo que conlleva que sea un derecho fundamental a efectos de garantía, de regulación por ley orgánica, etcétera, etcétera. Que es el derecho de la libertad de expresión, y luego también en este caso sería su vertiente de libertad de información. Como derecho a la información, hemos dicho que está dentro de la transparencia, pues podríamos, como hay muchos académicos que insisten, podríamos entenderlo que sería parte del artículo 20, un derecho fundamental dentro del derecho a la libertad de información. Pero al final la que se optó fue por la opción del artículo, de englobarlo dentro del artículo 105.b. Ya no es un derecho fundamental, ya por eso la ley de transparencia no es una ley orgánica, por ejemplo, y las garantías que hay con respecto a los derechos fundamentales pues no es lo mismo. Por ejemplo, la ley de recursos amparo, etc. Entonces, el 105.b es en el que se ha basado finalmente, aunque ya digo que hubo un debate bastante intenso sobre este tema, pero al final el 105.b es el que se ha basado para la ley de transparencia estatal y luego la autonómica, que es el que habla de el acceso que tienen los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. ¿Qué ocurre desde la tercera década del siglo XXI, desde 2020 aproximadamente? Bueno, pues evidentemente la ley de transparencia estatal es de 2013, como suele pasar, como una ley, una norma básica. Posteriormente las comunidades autónomas empiezan a redactar sus propias leyes de transparencia, en este caso autonómicas. De ahí que la mayoría de leyes autonómicas de transparencia pues se aprobasen entre 2014, 2015 y creo que alguna también 2016. Pero, vuelvo a retomar lo que dije al principio, se dice que la ley de transparencia 1/2022 de la Comunidad Valenciana es de segunda generación porque es la primera ley que se reforma, y no que se reforma algún artículo, sino que podemos decir que es una ley nueva, ¿vale? También estamos en un momento en el que muchas comunidades autónomas, bueno, muchas no, menos de las que deberían, la verdad, están redactando ya sus reglamentos de desarrollo de esas leyes de transparencia de 2014, 2015, creo que en Cataluña, y tampoco sé si mucho más, he dicho mucho, pero no son muchos. Incluso la propia ley estatal, que está ahora mismo en fase de anteproyecto de ley para que se redacte una nueva ley de transparencia, porque se entiende que la de 2013 ha quedado obsoleta, se va a aprobar una nueva ley de transparencia 10 años más tarde sin que se haya aprobado el reglamento de desarrollo. Por lo tanto, aquí en este caso sí hay que felicitar a esta comunidad autónoma porque sí tiene al menos ese impulso, esa cultura de la transparencia, al menos desde el punto de vista normativo. Bueno, la pregunta que nos hacemos: ¿por qué, si ya había una ley de transparencia en la Comunidad Valenciana del año 2015, por qué se deroga esa parte de transparencia? Porque sí sigue vigente la de participación, aunque creo que han dicho en primera hora que ya se había aprobado
Se aprobó hoy mismo. Se ha publicado hoy. Genial, pues si se ha publicado hoy ya tenemos por un lado una ley de participación de la Comunidad Valenciana y por otro lado, separada, una ley de transparencia. Esto además es muy común en el resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía sí tenemos dos leyes separadas, la de transparencia y luego participación de 2017. Hay otras de verdad que han optado por incorporar las dos aristas del gobierno abierto, transparencia y participación, pero es verdad que la mayoría tiene dos leyes separadas. Además, porque desde que se aprobó en 2015 la otra hasta ahora, hay mucha doctrina, tanto del Consejo de Transparencia como del propio Tribunal Constitucional, etcétera, que ya se entiende que sería interesante que hubiera una nueva ley que reflejara esa doctrina, que reflejara esa nueva cultura de la transparencia, también mucho más vinculada a todo el espacio tecnológico. No quiere decir que en 2015 no existiera el espacio tecnológico, no existiera Internet, evidentemente sí, pero por ejemplo todo el debate que hay ahora sobre la mesa sobre el tema del algoritmo, la inteligencia artificial, pues eso aparece en la ley valenciana. La ha aprovechado y la ha incorporado. Y luego también hay, como digo, hay como un impulso dentro de la Comunidad Valenciana de mejorar en materia de transparencia, como ya se demuestra en un precedente que no llegó a aprobarse como ley, que creo que se quedó en fase de anteproyecto, de una posible ley de gobierno abierto, que al final bueno, no se aprobó, pero ha servido como precedente para hacer la que se ha publicado hoy, ley de participación y esta de transparencia. Bueno, cambia en materia de transparencia en la Generalitat Valenciana. Evidentemente, esta nueva ley es un reflejo de ello, que ya hemos dicho que deroga la parte de transparencia, pero algo curioso, pero sea así, sigue manteniendo en vigor, siempre y cuando respete, no respete, sino que sea, que se pueda, ¿cómo? Compatible, gracias. Que sea compatible con la ley actual el reglamento de desarrollo. El reglamento de desarrollo que existía para la ley de 2015 sigue vigente, no se ha derogado, ¿vale? Y luego, esto siempre me gusta decirlo, ese impulso que se da también desde esta comunidad autónoma a la transparencia y en definitiva todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto, participación, transparencia, colaboración, integridad, etcétera, un reflejo lo tenemos en que es uno de los pocos territorios nacionales, en este caso de España, que pertenece a la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. España pertenece al 2011, pero luego en la parte que se llama de territorios infraterritoriales, infranacionales, solamente en España tenemos Cataluña, País Vasco, Madrid ciudad, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana. Y esto es digno de admirar porque ya le da un impulso. Por ejemplo, estamos obligados a hacer un plan de acción sobre gobierno abierto, que ahora mismo está en pleno vigor, 2022-2023, y es una apuesta clara por todo lo que es en materia de transparencia y participación. Por citar algunas novedades destacadas sobre los principios generales que aparecen en esta nueva ley. En la anterior de 2015 también había un artículo que nos hablaba de los principios generales en materia de transparencia. En esta nueva ley, la novedad muy importante se da en que hay muchísimos más principios, hay 17, y además hay algunos muy interesantes, no solamente porque sean nuevos, sino porque añaden como un plus de lo que hemos dicho antes de fomento de la transparencia, de cultura de transparencia. El primero, principio general de esta ley, transparencia máxima. En la anterior ley, la de 2015, había un principio que era transparencia. Es verdad que yo lo veo un poco extraño, porque si hacía una ley de transparencia, evidentemente dentro de sus principios va a estar propio de la transparencia. Pero bueno, pero ahora ya te dice, no, transparencia no, transparencia máxima. ¿Qué quiere decir transparencia máxima? Pues que ante la duda de si se debe publicar, por ejemplo, en el portal de transparencia una información económica, ante la duda se publica, ¿vale? Y limitar muchísimo todo lo que son cualquier excepción o limitación de que yo como ciudadana reciba esa información pública que he solicitado previamente vía procedimiento de derecho de acceso a la información. Es verdad que hay unos límites, pero nos dice la ley 1/2022 que esos límites lo tiene que decir una norma con rango de ley. Aquí no llamo la ley de transparencia estatal,
que nos dice, por ejemplo, todo lo que tenga que ver pues, con seguridad nacional. Ejemplo, que siempre suelo poner. Si el presidente del gobierno va, en este caso no el presidente del gobierno porque me estoy dirigiendo a la ley nacional, va mañana de viaje a Ucrania, pues a lo mejor, si yo pido que me den la agenda del presidente, no me la van a dar, porque es una sesión que en este caso es sobre seguridad, ¿vale? Son temas de seguridad, sí es verdad que eso sí puede entrar dentro de una excepción a que me dieran esa información pública. Pero si no es tan claro, transparencia máxima. Otro principio, otra novedad, es la que hace referencia a la comprensibilidad y claridad. Aquí estaría incluido todo lo que tiene que ver con familiarizarse con páginas web, en este caso portales de transparencia, con un lenguaje fácil, que se llama fácil lectura. Porque no solamente los que nos dedicamos a investigar sobre gobierno abierto y transparencia consultamos esos portales tienen que estar dirigidos a todo el mundo, independientemente de sus conocimientos, y no solamente dirigidos, sino que lo entiendan. Si decimos que somos muy transparentes, pero luego nuestro portal de transparencia no lo entiende la gente y el ciudadano lo que hace es que al final desiste porque no entiende la información ahí publicada, pues algo ya no estamos haciendo mal. Entonces, aquí sí me gustaría poner un ejemplo de lo que se entiende, este sería el portal de transparencia de gobierno autonómico, lo que podría entenderse como transparencia desde el punto de vista claro, ¿vale? O de lectura fácil. Por ejemplo, si miramos los presupuestos, a mí me podrían decir cómo se gasta la Generalitat Valenciana, los presupuestos en qué se gasta y de dónde obtiene los ingresos, pues de una manera, un PDF, como he dicho, aquí todo lo que tenga que ver con transparencia, PDF no queremos, ¿vale? Información reutilizable. Pero me lo podrían dar directamente un montón de datos sin explicarme nada, o me lo podrían presentar de esta manera, ¿vale? Por colores, parece un poco infantil, pero es que tenemos que pensar en todas las personas que pueden llegar a acceder a este contenido. Con colores, donde aparezca bien identificado cada partida, aquí en cuanto a los tamaños podemos ver la cantidad de dinero que hay en uno destinada a una u otra partida. Luego aquí, por ejemplo, también por colores, si pinchamos se me abre. ¿En qué se gasta? ¿Veis? La forma de dirigir el lenguaje está dirigido para cualquier persona. ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? Es una forma que pueda entender todo el mundo. Pues esto sería uno de los principios básicos que en este caso sí estaría cumpliendo, ¿vale? En cuanto a comprensibilidad y claridad. Aparece otro principio, que yo soy un poco reticente a este, igual que hemos dicho, que he dicho antes, del principio de transparencia de la ley anterior. No discriminación. Bueno, como constitucionalista entiendo que no discriminación se da en cualquier ley o norma con rango de ley o cualquier otro rango que se apruebe en España, evidentemente. Si alguna norma fuera discriminatoria, sería inconstitucional porque iría contra el artículo 14 de la Constitución. Entonces, está ahí puesto, no está mal, pero que se quitara, se entendería igualmente, ¿vale? Aparece también el principio de gobierno abierto. Este me llama la atención porque, como he dicho al principio de mi intervención, el gobierno abierto, yo siempre digo que el gobierno abierto tiene varias patas, varios pilares, y uno de ellos es el de transparencia. Y aquí entonces sería al revés. Se entiende que la transparencia, uno de sus principios generales, es el gobierno abierto. No es que esté mal ni bien, la otra forma de verlo. Veracidad, por supuesto, de la información, integridad, que ya antes han hablado, buen gobierno, principio de buen gobierno, buena regulación. Buena regulación hace referencia a, bueno, si vamos a aprobar una norma o hay necesidad de una norma, que sea real esa necesidad, que no sea meramente porque hay elecciones a la vuelta de la esquina y nos interesa ahora aprobar muchísimas normas populistas, ¿vale? Buena regulación. Y todo lo que tiene que ver con protección de datos, que han aprovechado esta ley del año 2022 para meter todo lo que tiene que ver con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y, por supuesto, con la ley de 2018 de ámbito nacional. Más novedades que se encuentran en esta ley con respecto a la anterior de 2015. Bueno, hay un apartado específico que nos hablan de la obligación de adoptar medidas de gestión integral de los documentos, ¿vale? Si estamos hablando de información, tenemos también que hablar de cómo se gestiona esa información, cómo se almacena
Pues eso hay que tener mucho cuidado y ahí es lo que nos dice ese nuevo apartado de la ley, que hay que adoptar medidas de gestión integral de los documentos, porque además así luego las propias administraciones tienen lo que se conoce como interoperabilidad, que quiere decir, por ejemplo, si a mí me llega a mi unidad administrativa me llega una solicitud de acceso a una información pública, a lo mejor yo soy de la Consejería de Educación y considero que esa le corresponde a las universidades, pues que haya un mecanismo rápido dentro del ámbito administrativo que permita que yo le traslade en lo menos tiempo posible esa información a quien le corresponde, que en este caso sería la otra consejería. Se incrementa, por supuesto, la información que está sujeta a publicidad activa, no me voy a detener esto porque han hablado antes, y en lo que respecta a esa publicidad pasiva, ese derecho de acceso a la información, cambia una cosa muy importante, que es el plazo de resolución. No cambia el plazo de un mes, sigue siendo un mes, pero ya no cuenta ese mes desde, como era antes, desde que llegaba al órgano competente para resolver, sino que empieza a contar desde el momento en que se registra esa solicitud que yo presento como ciudadano. Entonces, sigue siendo un mes, pero evidentemente el mes empieza a contar de otra manera. Y además, se cambia el sentido del silencio administrativo. En la anterior ley, el silencio administrativo era positivo o estimatorio, quiere decir que en el caso de que un particular, un ciudadano, solicitara información, si no se la daban en el plazo establecido, se consideraba estimada, pero aquí hubo una resolución del Tribunal Constitucional a través de una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dijo que no, que en la ley de transparencia el sentido del silencio tenía que ser negativo. Primero porque si no iría en contra de lo que dice la propia ley estatal y la ley de procedimiento, evidentemente. Aparte, si yo he solicitado una información pública, pasa un mes y no me la dan, se entiende estimada. Bueno, se entiende estimada, pero yo necesito esa información, no me la has dado. Entonces es un poco más complejo de ver. Más novedades, le dan más competencias, posibilidad de transparencia, posibilidad de poner multas coercitivas. Hay también un procedimiento nuevo de mediación contra las resoluciones de solicitudes de acceso a la información. Y luego el propio Consejo Valenciano de Transparencia cambia en cuanto a su integración. Pasan de 5 personas a 3, elegida por 3/5 del Pleno de las Cortes y que tenga dedicación exclusiva. Bueno, y ya voy terminando a modo de conclusión. Bueno, la normativa estatal, hemos dicho que es de 2013, la ley que tenemos de transparencia, que luego vino la oleada de normativa autonómica, sobre todo 2014-2015, ha quedado muy obsoleta. La vista está que, como he dicho, estamos en un procedimiento que está previsto que se apruebe una nueva ley de transparencia estatal de aquí a poco. Sobre todo está muy obsoleta en comparación con la ley autonómica y ya está a un mundo de distancia de la ley valenciana nueva de 2022. Considero también que, no creo que ahora sea el melón otra vez de la reforma estatutaria, pero si en un futuro hubiera otra etapa de reforma estatutaria y se reformara el estatuto de la Comunidad Valenciana, pues sería interesante que ya incluyera principios de transparencia, como por ejemplo en Andalucía sí que se hace. El Estatuto andaluz es de 2007 y el de 2006, ¿no? La reforma. En cuanto a la novedad que os he comentado del plazo de resolución de las solicitudes de acceso a la información pública de un mes, por poner también la comparativa de mi comunidad autónoma, en mi comunidad autónoma es de 20 días. Y diréis, entonces es mucho mejor la de Andalucía porque va más rápido. Bueno, no tiene por qué, porque dice, son 20 días prorrogables por otros 20, en el caso que al final puede ser 20, ya son 40, ya es más que la valenciana. Entonces, bueno, hay que leer bien lo que dice la ley. Y, aunque sea una ley autonómica, la ley 1/2022, tiene que servir, yo no digo podría, sino que tiene que servir como modelo, por ejemplo, para la futura ley estatal. ¿Vale? Si algo se hace bien, aunque sea desde un ámbito autonómico, ¿por qué no lo va a tener en cuenta el ámbito estatal para sus normas básicas? En este caso, la norma de transparencia. Y para terminar, me gustaría mostraros también, por esto de la comparativa,
Este es el portal de empleo, como he dicho, de la Junta de Andalucía, y este es el portal, que voy a estar atrás, de la Comunidad Valenciana. Fijar una diferencia del hecho de ser una nueva ley, una ley de segunda generación que ha incorporado muchísimas más obligaciones de publicidad activa, y luego, aparte de eso, de cómo la reflejan. Fijaros una diferencia que a mí me llamó bastante la atención. Si yo quiero saber los altos cargos de la Comunidad Valenciana, los viajes, cuánto dinero se gastan en viajes, eso es una información pública que estamos obligados a proporcionar de manera activa en el portal de transparencia, en este caso de la comunidad autónoma. Vamos a mirar, no me vendría a desde aquí, le voy a poner caso, a ver, ¿no? Aquí. Bueno, pues me voy bien calculando el uso. Lo mismo, pero para un alto cargo del gobierno andaluz. Gastos en viajes, lo tengo aquí, ¿vale? Gastos en viajes, y ahora, no sé si lo veis, me aparece ejercicio 2021, 2020, 21, estamos en el 2023. Algo muy importante también de la información, tiene que estar actualizada. No sé, ¿qué pasa con 2022? Ahora aquí yo leo fecha de actualización mayo de 2022, es decir, que con suerte en mayo de 2023, dentro de unos días, me darán la información de los viajes realizados por los altos cargos de la Junta de Andalucía de 2022. Bueno, actualización regular. A ver si ahora, vale. Aquí, viaje. Bueno, ahora están actualizando ahora porque bueno, sí, fijar. Nada más que la forma de presentación ya dice algo, ¿no? Fijar. Aquí, Director General de Calidad y Educación Ambiental, no me interesa donde haya viajado, pero si a alguien le interesa, que sepa que lo tiene aquí, y la última fecha data del 18 del 4 de 2023 al 19 del 4. Hombre, pues vemos una diferencia clara, ¿no? Pues estas son las cosas que se tienen que usar precisamente, por esto que siempre hablamos del derecho comparado, que el derecho comparado, en este caso, entre territorios, sirva para algo. Y nada, muchísimas gracias. Creo que hacemos como antes y el diálogo lo agrupamos después. Así que paso a la siguiente. Bueno, pues enhorabuena a mi compañera por el premio de Twitter, creo que ha sido. No, el premio lo publiqué en Twitter. Bueno, y nada, mi presentación suele ser la más aburrida de todas porque realmente me preceden tres análisis legales y el mío es un análisis criminológico de la ley de transparencia, pero se aleja completamente de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque a nosotros, en la criminología, lo que nos interesa es por qué esta ley y qué va a ocurrir después de esta ley. El contexto en el que se aprobó la primera ley, porque como bien han comentado mis compañeros, esto es una ley de segunda generación, nos puede hacer pensar para qué en 2015 se terminó la corrupción en la Comunidad Valenciana. Mencionando un poco a un periodista, ya no hay yonkis del dinero, ya no hay opacidad en los datos de compra pública, ya sabemos hacia dónde se conceden en fin, las subvenciones, todo esto, y bueno, sí, es posible que se haya reducido, pero nada más lejos de la realidad. Sigue habiendo corrupción y la corrupción es a destiempo. Nos percataremos dentro de un par de años si de verdad había corrupción en la Comunidad Valenciana después del cambio en 2015 o no. Y en fin, sigue habiendo oscuridad en los datos, sigue habiendo falta de ética y también sigue existiendo la tolerancia de actuaciones ilícitas amparadas en un silencio. Silencio que no solo suele ser administrativo, sino que también es silencio cultural y silencio social que obviamente legitima
la corrupción y se ampara en lo que explicaba anteriormente el profesor Javier Palau, en excusas para saltarse la transparencia y también las obligaciones que trae la transparencia. Siempre que se hace la ley, se suele hacer la trampa, y lo que nos interesa en la criminología es detectar lo antes posible entornos donde se puede hacer la trampa. La OCDE, tal y como se dictamina en el año 2017, y también como pone en el preámbulo de la ley que hoy analizamos de 2022, hablaba de gobierno abierto, de promoción y colaboración del gobierno con la ciudadanía, del papel relevante que tiene la transparencia y de varios asuntos más concernientes a, en fin, a todo el acceso a la información. Junto con una adecuada ética pública, hablaríamos de la creación del asentamiento de las bases de un buen gobierno que se vaya encaminando a fortalecer la complicidad y la confianza con los ciudadanos. Hoy, a nivel estatal, no tenemos eso, y es algo que quiero remarcar mucho y muy bien, que mi compañera también ha comentado. Valencia, la Comunidad Valenciana, ya que no vamos a cuestionar o a criticar todo de esta ley, es un buen ejemplo de adelantarse al Estado español, no solo en la ley de transparencia y buen gobierno, sino también en lo que ya comentaba el profesor, mi moderador, respecto a la ley de prevención de la corrupción y protección de los denunciantes. Yo sé que es mi tesis, pero nunca me acuerdo del nombre de la ley. Sí, pues en fin, la Comunidad Valenciana también se ha adelantado a esa ley, con lo cual pues resulta paradigmático que una autonomía como es esta, que hasta el año 2015 era una especie de cónclave de la corrupción, se haya adelantado al Estado español. De hecho, puede que sirva más de ejemplo aún, porque precisamente puede que sea la comunidad que más se centra en limpiar las instituciones públicas de esa semejanza que en la criminología hablamos de bad apples, de manzanas podridas. No solo en la elevación de una infraestructura legal y ética adecuada, como es la Agencia Valenciana Antifraude, sino también en contar con distintos organismos dedicados al control de cumplimiento de los principios del adecuado servicio público. Y yo sí que voy a hablar de servicio público y no voy a hacer la comparativa porque me pierdo en el empleo público y el funcionariado público. Lo siento, no soy jurista. Y bueno, fijaos en algo que ya está más que dicho y que muchos de los que me han precedido han leído y releído mil veces, porque soy consciente de que no todos sois juristas ni criminólogos. De hecho hay gente hasta de ciencias técnicas, químicas y médicas en esta sala. Olvidándonos de la modificación, vemos muchas similitudes en cuanto a la Ley de Ética y Buen Gobierno, ya que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno Estatal del año 2013 presenta un desarrollo similar a la definición en cuanto a los principios éticos, principios que se convierten en normas para proteger el adecuado servicio público. Es decir, los comportamientos que son éticamente correctos se convierten en normas que protegen la actitud o el desenvolvimiento del actor público, del servicio público. Por lo tanto, se promueve la construcción de un marco de integridad a través de la elaboración de códigos éticos, que ya comentaba el profesor de Alicante, y de conductas para diferentes entidades. La ley también va a fomentar la implementación de planes de prevención de riesgo para la integridad institucional en la Administración de la Generalitat, y este sistema va a servir como marco de gestión de esta integridad y de la mejora también de la cultura ética de la organización, tomando en cuenta diferentes riesgos que se puedan producir a la hora de actuar en el servicio público. Lo que sí que me llena bastante de orgullo es que en el diseño y la implementación de estos instrumentos, de este marco de integridad, participa, como no, la Agencia de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, por motivos obvios, por el buen hacer y porque evidentemente fue no la primera agencia, pero sí una de las agencias que más ha participado en lo que viene a ser los canales de denuncia y también en implementar códigos éticos para sus funcionarios, con lo cual esto se exporta al resto del servicio público. Es un ladrillo más a utilizar en el objetivo de luchar contra la falta de corrupción, que es lo que ya adelantaba el profesor Javier Palau y mis compañeros.
Decían algunos políticos y académicos que posteriormente también son políticos, que estos planteamientos que trae la nueva ley de transparencia y buen gobierno ya existían antes, en 2013, y que sí, bueno, se ha regulado con carácter estatal, no se entiende por qué una autonomía tiene que modificar y apellidar y cambiar encima del lenguaje pues una ley que ya existía con distinto apellido y distinta lengua en diferentes autonomías, no solo en la Comunidad Valenciana. Y de hecho es un argumento que se comienza a ver también en la nueva ley de lucha contra la corrupción y su presunta autoridad independiente nacional respecto al resto de autonomías. Es decir, si ya va a existir una agencia nacional de lucha contra la corrupción, pues la valenciana es inútil. Pues no, señores, porque la valenciana fue primero y sirve y ha servido de ejemplo para la modificación de la ley nacional. De hecho, como bien decía mi compañera, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del 2022 puede servir de reflejo y de ejemplo a la creación de una ley estatal. Lo positivo de esta disgregación de normas, de que seamos un Estado con diferentes autonomías que tienen competencia para legislar, no solo es algo constitucionalista, sino también positivo criminológicamente hablando, porque esa disgregación de normas acerca al servidor público valenciano al conocimiento de lo que tiene que hacer. Traducido a lo que pongo en la diapositiva, la presencia de la teoría del command and control, mando y control. Por un lado, el establecimiento de un sistema de sanciones y de vigilancia, y por otro, el modelo de autorregulación, fundamentado en activar los valores éticos internos de los servidores para fomentar una mejor adherencia a esas normas y al comportamiento ético. Dicho de otra manera, teníamos un mando de vigilancia, que era la Agencia Valenciana Antifraude, pero nos faltaba ese modelo autorregulatorio, que es la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno Autonómica, junto con el resto de leyes que ha comentado muy bien el profesor de Alicante. Cuanto más cercana, conocida y pensada por y para un determinado grupo de personas, pues más respetada y tolerada será, porque además ellos mismos han participado en la creación y aprobación de esta norma. ¿Y por qué esa diferencia? Porque precisamente somos conscientes, y no quiero que sirva de precedente para pensamientos raros, pero, en fin, los servidores públicos de la Comunidad Valenciana precisan de una codificación distinta. Y no es porque, y te vas a sorprender por lo que estoy diciendo, el modelo de socialización que había hasta el 2015 no era el mismo que en otras comunidades autónomas. No es porque sean más o menos especiales, es porque había, no me sale ahora el nombre, a ver si me ayuda, igual que ayuda, pero había una costumbre corrupta cercana a costumbres mafiosas de silencio total en el servicio público valenciano. Existe ahora, evidentemente, con las leyes que se han ido aprobando, se ha ido erradicando. Por tanto, tenemos que volver a la socialización del servicio público ético. Esto no solo pasaba en la Comunidad Valenciana, pasa en Baleares, en Cataluña, en Canarias, entornos donde ha habido grandes tramas corruptas y la corrupción ha sido una casi línea sangrienta de años y bastantes, pues evidentemente afecta al servicio público, que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, y cuando llega esta ley y le dice ya no lo tienes que hacer así, pues tendremos que enseñar no solo a través de la ley, sino también de la educación, cómo es el buen hacer del servicio público. No sé si a lo mejor me habré liado, pero bueno, espero que se haya entendido, porque no es un comentario sobre una comunidad autónoma, sino la explicación del daño de la corrupción y el daño que hace en determinados entornos. Centrarnos en estos elementos, sin analizar un sistema de incentivos y desincentivos, sería algo inútil, y no me voy a pasar del tiempo para que podamos irnos a comer todos. Para evitar la falta de transparencia y las posibles futuras actitudes corruptas, debe haber un proceso de introducción de medidas que reduzcan determinados riesgos, y bueno, esto se realiza con incentivos. A veces esos incentivos pueden ser coactivos, persuasivos o negociados, y presentan dificultades para cumplir de forma efectiva con el propósito que se han creado si no se atiende también al contexto. Esto que nos lleva en cuanto a la ética que dice la norma de transparencia y buen gobierno. Pues llevado a nuestro terreno y tratando de elegir entre esos tres incentivos que he mencionado,
la autora Ruth Grant, que es la autora de Los hilos que nos mueven, resulta adecuado motivar el cumplimiento de principios éticos a través de una ley, es decir, a través de incentivos coactivos o persuasivos, teniendo en cuenta la teoría del command and control. Pues como ya he comentado, los incentivos se podrían clasificar en coacción, negociación y persuasión, y depende de la interacción social que se produzca en su uso. La ubicación de una parte de buen gobierno y ética en esta ley de transparencia y buen gobierno, dirigida al comportamiento del servicio público, se ubicaría precisamente en persuasión moral, es decir, se busca motivar al servidor público a actuar de forma ética, es un incentivo de actuación de manera racional en línea con los valores y principios que se consideren importantes para tener una sociedad justa y equitativa también. Estos incentivos se basarían en la idea de que los servidores públicos tienen responsabilidad especial en la gestión de los recursos públicos, no solo tampoco por la importancia que tienen estos bienes, sino también por la percepción ciudadana y la confianza en la gestión de esos bienes. Las sanciones que se vayan a establecer responderían a incentivos coactivos, y aunque entendamos nosotros a los incentivos coactivos como algo que, en fin, los poderosos antes utilizaban la coacción para que alguien actuase como él quería. En este caso estamos utilizando nosotros, los ciudadanos y el servicio público, este incentivo coactivo para que el servidor público se comporte de forma ética, aunque sea una coacción, pero ya no se usa más desde el poder, sino que son los ciudadanos los que quieren que se respete ese servicio público y sus bienes, porque el dinero público es de todos, mal que le pese a algunos. Cultural e históricamente, pues eso, esos incentivos coactivos responden a la norma penal, y parece una locura auténtica que se incluyan sanciones dentro de normas administrativas. Vuelvo a decir que yo no soy jurista, no voy a entrar en ese análisis, pero a mí también me parece de forma que es algo positivo incluir sanciones en estas leyes. Una ley que recoja principios éticos para estos servidores públicos estaría dirigida a establecer normas informales también y valores éticos que orienten su conducta y en el desempeño de esas funciones, con el fin de garantizar, pues eso, el bien común y, evidentemente, evitar lo que pongo en la diapositiva respecto al contexto complicado que era Valencia y la Comunidad Valenciana hasta el año 2015, esperemos que hasta el año 2015 ya está, que era, pues eso, un conclave de la corrupción, al igual que la Comunidad de Madrid y también Andalucía. Y bueno, Baleares, en fin, es que realmente digo nombres de comunidades, pero en todas hemos tenido lo que hemos tenido. Para ir terminando un poco, como ya decía Villoria Mendieta en su obra magnífica del año 2000 sobre la ética y la corrupción, pues ya adelantaba algo que se ha dicho explícita e implícitamente hoy, que, en fin, tiene que haber un estándar de conducta y la norma varía en función de los contextos. Entonces, se defiende un estándar de conducta universal, en este caso estatal, para los empleados públicos, acompañado, como no, de un adecuado y un correcto sistema educativo, pero se pretende que, aunque exista una norma general, en este caso es de 2013 y tiene que haber una modificación, puedan existir otras normas en otros contextos y que se adapte a esos contextos, como no, de un adecuado, como ya decía, sistema educativo que vuelva a enseñar a socializar a nuestro servicio público y se aleje de esas trampas corruptas o trampas administrativas o como lo queramos llamar. Todo ello porque definitivamente esto va a afectar a las decisiones individuales. Somos seres racionales, seres humanos que actúan basándose en una serie de aprendizaje. No voy a entrar a la clase de criminología, Patri. Y funcionamos con codificaciones. Entonces, enseñar una nueva codificación a nuestro servicio público va a hacer que a la hora de comportarse como un buen servidor público lo haga de forma ética y con principios morales. Actualmente tendremos que incentivar de alguna manera esas actitudes positivas éticas y sobre todo concienciar al servidor público de que lo que ellos están gestionando y controlando, pues lo que ya he dicho previamente, son bienes públicos como su propio puesto y ese puesto público depende de, esto es una rueda, de su propia actuación.
Se trata de que las barreras que ya hemos construido contra la corrupción y la falta de transparencia pues cuenten con el aval de que las personas que están luchando contra la misma y están ocupando puestos importantes, altos cargos, servicios públicos, son personas con determinados principios de actuación positivos. No queremos más manzanas podridas, más bad apple en nuestra administración. Y por último, casi que parece una utopía decir esto, pero creo que también lo hemos dicho a lo largo de no solo de hoy, sino también siempre en las clases de criminología y también en la agencia antifraude. Tenemos que aumentar la formación de nuestros servidores públicos en estas materias con un objetivo claro: publicidad activa, actuación de servidores públicos que protejan nuestros fondos y nuestros datos, y aunque sea una medida a largo plazo poco electoralista, que no venda, pues es una de las claves para hacer que efectivamente el apartado de ética y buen gobierno de esta ley sirva para algo, porque está muy bien que la ley incluya este apartado, pero si no se aplica de verdad no sirve de nada. Debemos evitar lo que John Rawls calificaba el velo de la ignorancia, que nuestros servidores públicos no digan: no, es que yo no sabía que tenía que publicar esta información. Ellos conocen los asuntos políticos, sociales y económicos, y el error de no publicar esa información se basa en una decisión meramente individual, y esa decisión a su vez viene influenciada por sus escasos principios éticos y su escasa educación cívica en el servicio público. Con lo cual tenemos que formarles y dejar sobre todo de que esta formación que imparte tanto la agencia antifraude como otros centros sea un curso o un certificado más. Tiene que valer y servir de algo. Y, en fin, como comentario final, porque realmente esto era pinceladas criminológicas de esta ley, pues debemos centrar nuestros esfuerzos en no debatir si es necesario legislar o no en la interpretación de esta ley, en la utilidad de las autoridades de control, que ya han demostrado su eficacia, por supuesto, porque desde el 2015 hay más entidades controlando al servicio público, no solo la agencia antifraude, sino el Consell, que va a estar pendiente de que se publiquen los datos, también las autoridades que están mucho más concienciadas con la lacra y el problema y las consecuencias socioeconómicas de la corrupción, sino focalizar nuestra atención en cómo no volver a repetir esas luces apagadas, esa oscuridad que tuvimos antes de 2015 y que, a pesar de que estaban apagadas, la ciudadanía valenciana tuvo que pagar una factura bastante alta en cuanto a lo que supuso la corrupción. Y esto sería un poco todo. Realmente no tengo nada más que añadir porque es un análisis criminológico, no legal. Y eso es todo. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, tocaría ahora un debate. Yo la verdad es que me tengo que morder la lengua para no intervenir en el debate, porque creo que no todo acaba en el 2015, ni todo sucedió por aquel entonces. Creo que tenemos a la vista casos, el caso Puig, el caso Azul, el caso Oltra, que indican que bueno, esa dinámica sigue y continúa, y tampoco creo que bueno, esto sea Sicilia, porque se han utilizado unos calificativos un poco fuertes. Yo creo que al final, pues sí que es cierto que al final interesó en un momento dado poner el foco hacia la Comunidad Valenciana, pero bueno, tú lo has dicho, estaba esperando que dijeras el mayor latrocinio que ha habido, que es Andalucía, y efectivamente al final lo has citado, pero creo que cuantitativamente no hay color en términos de coste al erario público de esa corrupción institucionalizada y generalizada, ¿no? O sea, al final parece un poco parcial, al final has generalizado y has visto que es un fenómeno que está en toda España, ¿no? Yo creo que al final, efectivamente, creo que el avance en estos temas normativos pues se ha puesto de manifiesto, es fundamental, es muy importante, y creo que es un camino de no retorno, y creo que hay claramente pues elementos que van a incidir en esa deriva, pero bueno, también hay otras cosas muy cuestionables, por ejemplo, que los marcos de integridad de la Comunidad Valenciana los esté haciendo un juez que ha sido apartado de la carrera
judicial, por ejemplo, por corrupción judicial. Es una paradoja de estas que alguien tendría que explicar algún día, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que quería poner un poco algunos puntos sobre las IES porque me parece interesante, pero creo que han salido temas de máximo interés. Creo que el avance legislativo pues es importante, hemos visto las novedades, hemos visto también ese marco desde la perspectiva criminológica y creo que se han tocado muchos temas que darían para un debate importante. Estamos en tiempo, pero no sé si alguien quiere preguntar alguna cuestión. Yo quiero responderte a un asunto que me parece también importante, bueno, no sé si tengo que poner el micrófono, y es que precisamente los casos que comentabas, que se producen después de 2015, como bien he dicho anteriormente, la corrupción es a destiempo, es un fenómeno a destiempo. Actualmente conocemos los casos de 2021-2022, porque el caso Puig es del 2021. Lo conocemos porque hay más control, hay más autoridades controlando. Por eso digo, la corrupción no se acaba en 2015. Sigue habiendo casos de corrupción y seguiremos viendo casos de corrupción. Lo que ocurre actualmente es que el tema de destiempo ya ha dejado de ser un problema, porque tenemos a la Agencia Antifraude, tenemos el Consell que decía, bueno, es que no conozco muy bien la autoridad porque acaba de aprobarse, pero el Consell, tenemos más autoridades competentes investigando, con lo cual los casos de corrupción que veamos van a ser, no de ayer, pero de la semana pasada puede que sí. Entonces descubrimos mucho más los casos. La trama Gürtel no es del 2013, es de 1998, entonces es mucho más larga. Igual que la de Andalucía, el caso ERE es mucho más largo en el tiempo. Cuando se detecta, no es en el 2000... ¿Cuándo se detectó el caso ERE en Andalucía? En el 2010. Sí, y se realiza una denuncia anónima, entre comillas, porque no era denuncia anónima. Con lo cual, son casos que duraban mucho más en el tiempo. El caso Puig no es un caso que dure en el tiempo. ¿Cuánto lleva Chimo Puig gobernando? Entonces, quiero decir, ese es el tema. Y respecto a la jerga mafiosa, es porque precisamente las prácticas eran prácticas y siguen siendo prácticas mafiosas. Cuando yo publique mi tesis doctoral lo demostraré, pero hasta entonces creo que la Cosa Nostra tuvo influencia en las prácticas que se cometían en la administración pública valenciana porque había prácticas mafiosas y se demuestra en las sentencias de los denunciantes que han sido amenazados de muerte por compañeros dentro de la administración. Y eso es lo único que tengo que decir. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo quería preguntaros, porque, a ver, estamos hablando de unas normas comunidad, pero el tema sigue estando en la protección de la ciudadanía, de la sociedad civil, la que aquí sabemos el portal de transparencia, pero es que tú sales ahí a la puerta y le preguntas a alguien qué es esto del portal de transparencia y te dice, ¿qué? ¿Lo qué? ¿Esto qué es? ¿De qué me estás hablando? Es que si no llegamos a la sociedad civil, a la sociedad de a pie, esto no sirve para nada. Y aquí tenemos que preguntarnos, los medios de comunicación, ¿qué llega a los medios de comunicación para que la gente de a pie tenga conocimiento? Porque tú puedes dejar un portal clarísimo, pero si cuando a ti te pasa algo y tú crees que no estás teniendo acceso a la información, pero llevas a tu ayuntamiento, porque, a ver, no nos engañemos, el tema principal de la falta de información viene desde la administración local. Aquí vamos de abajo arriba, no de arriba abajo. O sea, si aquí en tu pueblo, tu ciudad, no tienes acceso a ningún tipo de información, pero es que tampoco sabes que tienes este portal, porque nadie te informa, no se informa la ciudadanía. Es que no podemos estar hablando de corrupción, porque a ver, aquí acceso a la información cuando en realidad estamos con... siguen mandando en la administración los técnicos. Y el político va cambiando o no cambia, pero claro, aquí quien tiene la última palabra son los técnicos de la administración. Y si ese técnico no quiere
que se acceda, pues le das al botoncito tal y no hay información. Es que yo lo que percibo es que la sociedad civil, el ciudadano, la ciudadana de a pie, está a por uvas y no se está enterando de nada de lo que... Y podemos tener normas preciosas y maravillosas. Primero, quien va a denunciar no tiene protección, ni agencia antifraude ni nada. ¿Qué mecanismos tienes de ejecución? Nada, no tienen medios de ejecutar eso. Aunque tú presentes una denuncia y la agencia antifraude le diga a la consellería de turno, tú, lo estás haciendo mal, tú, igual que el Síndic de Greuges o el defensor del pueblo. A ver, no, aquí hay algo entre lo que se legisla y lo que llega a la calle que no está llegando. Entonces podemos estar, pues eso, hablando, pero de forma nunca, que digan así. Bueno, yo voy a responder brevemente, ya estamos fuera de plazo. Totalmente de acuerdo. Hay campaña informativa, de hecho creo que hace un mes por ahí ha salido una a nivel estatal de Tiene Derecho a Saber, que yo por lo menos en mi ciudad lo he ido viendo en las marquesinas de las paradas de autobús, y eso, Tiene Derecho a Saber, que un poco es para poner en conocimiento de la ciudadanía que existe el procedimiento de derecho a acceso a la información. No creo que nadie lo vea, sinceramente, o que le preste atención. Entonces, es verdad que creo que incidimos muchísimo en que es necesario, pero no es lo único importante, en enseñar a los funcionarios públicos o a los empleados públicos sobre todo el tema de transparencia. Sí, pero es que al final todo esto está pensado, como bien dices, para la ciudadanía. La ciudadanía, incluso yo a mis alumnos de Derecho, que se supone que se manejan con las leyes, porque yo lo meto, no está en el plan de estudios, pero yo hablo sobre gobierno abierto, porque me gusta, aprovecho el artículo 20, 23 y hablo de gobierno abierto, participación, transparencia. Y le digo, ¿sabéis que existe un portal de transparencia? Todavía no conozco a nadie que me haya dicho en estos 4 años que llevo dando clases que sí, no lo conoce. Y cuando hago una prueba en clase, como he hecho aquí, de cosas que se pueden ver en portal de transparencia, aunque tienen ese procedimiento de derecho a acceso a la información pública, y repito, estoy hablando de alumnos de derecho, les resulta como algo, yo no tenía ni idea de que esto se podía hacer. En serio puedo mirar, y al final digo, venga, ¿qué queréis buscar? El sueldo que cobra el político tal, que no está mal, que me parece bien y es una parte importante de información pública que se tiene que suministrar, pero no es la única, y parece que lo único que interesa es cuánto cobra el político de turno, y si cobra este más que este, y no las funciones, todo lo que tenga que ver con el ámbito presupuestario. Yo a veces lo he señalado así. Creo que hay que hacer una vuelta de tuerca y ver precisamente cómo llegar a la ciudadanía para que conozca, igual que se fomenta mucho la participación ciudadana en el ámbito, sobre todo local, que es más proclive a ello, ¿por qué no la transparencia? ¿Por qué no la transparencia y la oportunidad que se le da a la ciudadanía para que conozcan la información pública? Porque muchas veces, eso me gustaría preguntarlo, a lo mejor un día solicito información pública sobre ello, aunque creo que no me la van a dar por protección de datos. ¿Quiénes son los que realmente solicitan información? Porque yo tengo el convencimiento, no la seguridad, pero casi, de que somos o gente que nos dedicamos a esta investigación o periodistas. Sí. Ese es mi punto de vista, aunque no lo sé, pero yo creo que mi vecina del quinto no lo mira. ONGs también. ONG que esté, también, claro, a lo mejor ONGs. algún tipo de colectivo, asociación que sí esté plenamente interesado en un tema en concreto. Pero ciudadanos de a pie, yo tengo mis dudas, pero no lo sé, lo digo, me sorprendería. Bueno, y yo añado otro problema más ante la transparencia, y es la clara diferencia de clase, no quiero llamarlo clase, pero los ciudadanos que viven en un pueblo y no tienen acceso a internet, evidentemente se van a quedar fuera de ese acceso a la información que se difunde por lógica a través de internet. Y lo que decías de la agencia antifraude, lo acabo de buscar, creo que eres conocedora de ese informe de la percepción de corrupción que hizo el profesor Fernando Jiménez. Los ciudadanos no conocen lo que es el portal de transparencia, pero es que ni siquiera saben que hay una agencia antifraude. Y no hablo de personas mayores, hablo de personas jóvenes que tienen entre 18 y 30 años. No saben qué es la agencia antifraude. Con lo cual, si son conocedoras de un delito en la administración pública,
aparte de que no denuncian, se callan, la protección que puede otorgar la agencia antifraude es ante represalias dentro de la administración pública. Por vía penal, generalmente no tienen competencia para proteger, con lo cual, pues lo que hablábamos antes de las amenazas de muerte, amenazas de cualquier tipo, generalmente es el denunciante el que tiene que ir al juzgado de turno y decir, oye, fulanito me está denunciando, me acaba de enviar una bala en un sobre, ¿qué hago? Y es el juzgado el que tiene que dotar de protección a ese testigo que paralelamente, perdón, a esa víctima, que paralelamente está en 400 procesos por vía administrativa, con lo cual hay doble represalia. Entonces, es que son 1000 temas y los ciudadanos generalmente no es que no quieran estar formados, es que tampoco les llega la información de forma adecuada. Pues alguna cuestión más, algún debate, pues lo damos por concluido por las horas, agradeciendo pues a las dos ponentes sus magníficas intervenciones. Gracias. Y da por clausurado directamente. Sí, no, sí. Clausurado, pues ya está. Pues damos por clausurada la jornada, atendiendo a las instrucciones transparentes del coordinador.